Transformar a su forma ordinaria la ecuación de la parábola y al cuadrado más 12x menos 6y más 45 igual a 0. Se observa que la variable y aparece con exponente lineal, sin embargo, también aparece con exponente cuadrático. Por otro lado, la variable x aparece únicamente como variable lineal. La variable lineal indica hacia dónde abre la parábola. En este caso, la parábola abre en dirección de las x. En otras palabras, la parábola puede abrir hacia la derecha o hacia la izquierda. A continuación, se compara la ecuación con la forma general de la ecuación de la parábola que abre en la dirección de las x, la cual es y al cuadrado más dx más y más f igual a 0. Se comparan las dos ecuaciones y por observación se obtienen los valores de la d, la e y la f. El valor de la d es el valor que acompaña a la x. En este caso, la d vale 12 positivo. El valor de la e es el valor que acompaña a la y. En este caso, e vale menos 6. El valor de f es el término independiente. En este ejemplo, f vale 45. Simplemente se anotan estos valores: d igual a 12, e igual a menos 6 y f igual a 45. A continuación se van a aplicar tres fórmulas para calcular los valores de la distancia focal P y las coordenadas del vértice H y K. Se debe tener cuidado de utilizar las fórmulas adecuadas, dependiendo de la dirección en la que abra la parábola. En este ejemplo, la parábola abre en la dirección de las x, y las ecuaciones que se tienen que utilizar son: para la distancia focal, P igual a D sobre 4 afectado por un signo menos, K igual a E sobre 2 afectado por un signo menos. La coordenada H es igual a F menos K al cuadrado sobre 4 por P. En estas tres ecuaciones se sustituyen los valores de la D, la E y la F y se tiene lo siguiente: P es igual a 12 entre 4 afectado por un signo menos. Menos 12 entre 4 resulta menos 3. Ese es el valor de P. K es igual a menos 6 sobre 2 afectado por un signo menos. Entonces, K es igual, menos por menos resulta 6 positivo entre 2. La división de 6 entre 2 resulta 3. Entonces, el valor de K es igual a 3. Para calcular H, se sustituyen los valores de F igual a 45, K igual a 3 y P igual a menos 3. Entonces queda que H es igual a 45 menos 3 al cuadrado sobre 4 por menos 3. H es igual a 45 menos 3 al cuadrado resulta 9, sobre 4 por menos 3 resulta menos 12. H es igual a 45 menos 9 resulta 36, entre menos 12. La división de 36 entre menos 12 resulta menos 3. Entonces el valor de H es igual a menos 3. Con los valores calculados de P igual a menos 3, K igual a 3 y H igual a menos 3, se sustituyen en la forma ordinaria o estándar de la ecuación de una parábola que abre en la dirección de las x. Entonces, al sustituir
En la ecuación que se observa los valores de p igual a menos 3, k igual a 3, h igual a menos 3, queda lo siguiente: y menos 3 al cuadrado igual a 4 por menos 3 por x menos 3. Y menos 3 al cuadrado igual 4 por menos 3 resulta menos 12 por x menos por menos resulta más 3. De esta manera se obtiene la ecuación de la parábola escrita en su forma ordinaria, la cual es equivalente a la ecuación y al cuadrado más 12x menos 6y más 45 igual a 0, que corresponde a la ecuación de la parábola escrita en su forma general. Conocida la ecuación de la parábola y menos 3 al cuadrado igual a menos 12 por x más 3, determinar la dirección en la que abre la parábola, el vértice h, k, el ancho focal o lado recto 4p, la distancia focal p, la ecuación de la recta directriz, la ecuación del eje de la parábola. Para determinar la dirección en la que abre la parábola, se observa que la y es una variable cuadrática y se observa que la x es la variable lineal. La variable lineal indica en qué dirección abre la parábola, por lo tanto, esta parábola abre en la dirección de las x negativas. Con otras palabras, se trata de una parábola que abre hacia la izquierda. Para determinar las coordenadas del vértice h, k, se observa que son los números que acompañan a la x y a la y, escritos con signo contrario al que aparecen en la ecuación. El número que acompaña a la x es 3 positivo, entonces se le anota como 3 negativo, coma. El número que acompaña a la y es 3 negativo, entonces se le anota en el vértice como 3 positivo. Ahí se tienen las coordenadas del vértice. H vale menos 3 y K vale 3 positivo. Enseguida se muestra la medida del ancho focal, también conocido como lado recto. Por definición, el ancho focal siempre es 4p y es igual a este número que se observa. Entonces, en este ejemplo, 4p es igual a menos 12. De aquí se despeja el valor de p y se tiene que p es igual a menos 12 sobre 4. La división de menos 12 entre 4 resulta menos 3. Entonces el valor de la distancia focal p es igual a menos 3. Ahora se van a calcular las coordenadas del foco utilizando la fórmula h más p, k. Entonces se sustituyen los valores de h, p y k. H igual a menos 3, p igual a menos 3 y k igual a 3. Entonces queda f menos 3, 3. De aquí resulta menos 3 es igual a menos 6, 3. Entonces, esas son las coordenadas del foco, menos 6, 3. Ahora se va a calcular la ecuación de la recta directriz. Se utiliza la fórmula x igual a h menos p. Se sustituyen los valores de h igual a menos 3 y p igual a menos 3 y queda x igual a menos 3 menos 3.
de aquí se obtiene lo siguiente: x igual a menos 3, menos por menos resulta más 3. Entonces se tiene que menos 3 más 3 es igual a 0. Entonces la ecuación de la recta directriz es x igual a 0. Ahora se va a calcular la ecuación del eje de la parábola. Para ello se utiliza la fórmula y igual a k. Entonces se sustituye el valor de k igual a 3 y se tiene que el eje de la parábola es y igual a 3. De esta manera se han obtenido los elementos de esta parábola escrita en su forma ordinaria o estándar. Se conocen los elementos de la parábola, que son vértice menos 3,3, foco menos 6,3, ancho focal o lado recto igual a 12 unidades, recta directriz x igual a 0, eje de la parábola y igual a 3. Se quiere realizar un boceto de esta parábola. Lo primero será trazar un plano cartesiano donde se localizarán uno a uno todos los elementos de la parábola, de la siguiente manera. Se localiza el vértice de esta parábola de coordenadas menos 3,3. A continuación se localiza el foco de coordenadas menos 6,3. A partir del foco se cuentan 6 unidades hacia arriba y 6 unidades hacia abajo, tal y como se observa, para obtener un segmento que en total mide 12 unidades, que es el ancho de la parábola. Se coloca el lápiz en la posición del vértice y se traza el boceto de la parábola, la cual debe de pasar por el extremo del lado recto, tal y como se observa. La parábola debe de pasar por el otro extremo del lado recto, como se observa. Se anota la ecuación de esta parábola, que en su forma ordinaria o estándar es y menos 3 al cuadrado igual a menos 12 por x más 3, y escrita en su forma general es y al cuadrado más 12x menos 6y más 45 igual a 0. Se traza la recta directriz, la cual tiene una ecuación x igual a 0, es decir, será una recta que coincida con el eje y. Ahora se traza el eje de la parábola. Se trata de una recta que tiene ecuación y igual a 3. Es una recta que pasa por el foco y por el vértice. Simplemente se anota en la gráfica que el ancho focal o lado recto de la parábola mide 12 unidades. Por otro lado, la distancia focal, identificada con la variable p, es igual a 3 unidades. La distancia focal es la distancia que existe entre el vértice y la recta directriz, que es lo mismo que la distancia que existe entre el foco de la parábola y el vértice. De esta manera se concluye el boceto de esta parábola.